El misterio de Belicena Vilca. Libro segundo, 17º día. Llevar a cabo la última parte de los planes de la Fraternidad Blanca requería de una reforma en el sistema monacal benedictino. Se necesitaba, sobre todo, concentrar el conocimiento de la orden y controlar desde ese centro las principales funciones culturales de Occidente. Y aquella reforma no se haría de esperar, pues estaba prevista de antemano, vale decir, era una alternativa estratégica de los Golem. En el mismo siglo IX, apenas muerto Carlomagno, y cuando su dinastía se apresta a trabarse en una lucha de facciones por los trozos del imperio que duraría 100 años, ya comienza a perfilarse el cambio. En el año 814, Ludovico Pío, el monje, brinda todo su apoyo a San Benito de Aniane para que funde un monasterio en Aquisgrán, donde la regla benedictina sería aplicada con el máximo rigor. 3 años después, aquel monje, que había sido enviado a la corte carolingia por el Papa benedictino León III, redacta y da a conocer el Capitulare Monacorum y el Codex Regularum, que daría fundamentación inicial a la reforma de la orden benedictina. Pero será en el siglo X cuando el objetivo de concentrar el conocimiento de la orden se logre concretar definitivamente con la ocupación del monasterio de Cluny. La demora ha de achacarse a la compatibilidad que tal objetivo debía guardar con la seguridad del secreto de la orden. Los Golem no podían arriesgar a esa altura de los hechos un fracaso por imprevisión. Por eso la reforma de Cluny solo se emprende cuando se dispone de la seguridad de que no será interrumpida. Con la elección del sajón Enrique I, el Pajarero, como rey franco y emperador en el año 919, entra en la historia el extraordinario linaje de los Otones y los Salios, una sangre pura que llegaría a producir un Federico II Hohenstaufen en el siglo XIII, el emperador hiperbóreo que se opuso con el poder del espíritu a los más satánicos representantes del pacto cultural. En el siglo X, ese linaje poderoso se dedica con vigor a reorganizar el reino, en tanto el papado cae en el mayor desprestigio a causa de la digitación efectuada por las familias de la nobleza romana, especialmente las Teodoras, Crescencios, Túsculos, etc. La orden benedictina, que ha decidido aprovechar el momento para trabajar secretamente en la formación del Colegio de Constructores de Templos, se asegura de entrada que nadie interfiera en el funcionamiento de Cluny. Es que justamente el lugar elegido para concentrar el conocimiento recayó en un monasterio francés por exclusivos motivos de seguridad. Una sucesión de bulas papales emitidas durante los siglos X y XI, acatadas al pie de la letra por los duques de Aquitania y reyes de Borgoña, establecieron la total independencia de Cluny de cualquier otra autoridad fuera del Papa o sus abades. Ni los reyes, ni los dux o condes, ni los obispos regionales podían intervenir en los asuntos del monasterio. ¿Ha escuchado hablar actualmente, doctor Signagel, de ciertas bases secretas que poseerían las grandes potencias, por ejemplo los soviéticos o los norteamericanos, en las que se habría reunido un enorme número de científicos de todas las especialidades, dotados de los más avanzados medios instrumentales para planificar en forma integral objetivos de largo alcance y que dependerían directamente del presidente o de un Consejo Supremo y actuarían independientemente de cualquier otra autoridad nacional fuera de sus propios jefes o comandantes? Pues exactamente eso era Cluny en el siglo X. Allí se planificaba para una Europa futura judeocristiana unificada bajo las catedrales y el templo de Salomón
controlada por una orden militar de la Iglesia, administrada por una sinarquía financiera y gobernada finalmente por el pueblo elegido. Es Formoso, el mismo Papa benedictino cuyo cadáver insepulto fue arrojado al Tíber por el Papa Esteban VI, partidario de Lamberto de Spoleto, en venganza porque aquel nombrase emperador a Arnulfo, quien nombra a Bernón para emprender la gran misión. Bernón era un monje benedictino de noble linaje borgoñón, cuya influencia sobre el duque Guillermo I de Aquitania fue aprovechada para convencer a este sobre la conveniencia de fundar en el monasterio de Cluny. En el año 910, el mismo Bernón toma la dirección del monasterio y da principio a la concentración del conocimiento. Se reúnen allí los principales libros y manuscritos que la orden poseía en distintos monasterios y se constituye una élite golem dedicada a la copia de documentos y al estudio de la arquitectura sagrada. Desde luego, la élite golem, denominada internamente monjes clérigos, habría de ocuparse con exclusividad de su tarea y tendría que abandonar la tradicional norma benedictina de compartir los trabajos de mantenimiento del monasterio y la producción de alimentos. En este sentido, se reforma la regla benedictina y se crea la institución de los monjes laicos para desempeñar la honrosa función de mantener a los golem. Durante el mandato de su segundo abad, San Odón, ya comienzan a verse los frutos de la reforma. Primero, se difunde la fama sobre el ascetismo y la perfección alcanzada por la reforma cluniacense, lo que atrae la curiosidad de otros monasterios y causa la admiración del pueblo. Luego, se envían grupos de monjes especialmente entrenados a los monasterios que lo requieren, para iniciarlos en la reforma. A los miembros del pueblo se los selecciona cuidadosamente para incorporarlos a la élite de los monjes clérigos o encargarlos de las tareas propias de los monjes laicos. Después se inauguran monasterios sometidos a la jurisdicción de Cluny, a los que se extienden sus derechos de autonomía e independencia. En este punto, Cluny era una congregación por derecho propio, y quien más entusiastamente apoya a San Odón con la bula en el año 932 es el Papa benedictino Juan XI, hijo bastardo del Papa Sergio III y de Marocia de Teodora, célebre asesina de la época. Tras 150 años de actividad, la congregación de Cluny cuenta con 2.000 monasterios distribuidos principalmente en Francia, Alemania e Italia, pero también en España, Inglaterra, Polonia, etc., sin incluir los restantes miles de monasterios benedictinos que han adaptado la reforma cluniacense, pero que no dependen del abad de Cluny. A mediados del siglo XI, la orden ha conseguido transformar eficazmente la cultura europea. Bajo el manto intelectual de los benedictinos de Cluny, se han formado los gremios de masones operativos que demostraron su pericia en el arte de la construcción románico y que ya están listos para lanzar la revolución del gáulico, mal llamado gótico. Atrás de ese movimiento, naturalmente, está el colegio secreto de constructores de templos. Pero también se ha logrado plantar en el corazón de los señores feudales la semilla del sentimentalismo, del arrepentimiento y de la piedad cristiana. Los pecados pesan cada vez más en el alma del caballero y requieren el alivio de la confesión sacerdotal. Se acepta moriguerar la conducta guerrera mediante la paz de Dios y la tregua de Dios, determinadas por los sacerdotes. Se moraliza a los guerreros germanos con los principios judaicos de la ley de Dios, del temor a la justicia de Dios, etc. Como resultado de esto, surge una clase especial de nobles y caballeros que, sin perder su valor y audacia, pero respetuosos de Dios y de sus representantes, están condicionados
para arrojarse ciegamente a cualquier aventura que le señale la Iglesia. Los planes de la Fraternidad Blanca se van cumpliendo en todas sus partes. En el año 1000, luego de haber atemorizado a Europa con la proximidad del juicio final, los Golem avanzan un gran paso al exponer al emperador alemán su proyecto de reconstrucción del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y conseguir que éste acepte desplazar la capital del imperio de su base alemana. Aunque tal proyecto no se concretaría, la idea ya estaba lanzada e influiría durante 250 años en los objetivos imperiales del reino alemán. Los detalles de este plan se acuerdan entre el rey Otón el Grande y el papa Golem Silvestre II, cuyo nombre era Gerberto de Reims. Y en ese plan del año 1000, en el compromiso que asumía el emperador de luchar contra los infieles, especialmente contra los sarracenos de España, mediante una milicia de Dios, estaban claramente esbozados los conceptos de las cruzadas y de las órdenes militares 100 años antes de su realización. Pero el éxito del plan respondía, en todo caso, de la sujeción del emperador frente a la autoridad del Papa, del dominio que la Iglesia pudiese imponer sobre el temperamento naturalmente indómito de los soberanos germanos. Sería allí donde se medirían nuevamente las fuerzas del pacto cultural contra el recuerdo inconsciente del pacto de sangre. Para eso, los Golem sentarían en el trono de San Pedro a un reformador cluniacense de fanatismo sin par, el monje Hildebrando, que pasará a la historia como el Papa Gregorio VII, el Papa que haría humillar al emperador Enrique IV en Canosa antes de levantarle la excomunión, demostrando con ello la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal, es decir, sosteniendo la antigua falsificación de los atlantes morenos y de los sacerdotes del pacto cultural. Para la sabiduría hiperbórea del pacto de sangre, contrariamente, el espíritu es esencialmente guerrero y por lo tanto las castas nobles y guerreras son espiritualmente superiores a las sacerdotales. Mas, con la debilidad de Enrique IV, el daño estaba causado y le tocaría a sus descendientes luchar contra un papado Golem erigido en director del destino de Occidente. Que los Golem no confiaron ni confiarían jamás en los alemanes, aparte de la erradicación del Colegio de Constructores en Cluny, lo indica su actitud favorable a los normandos como ejecutores preferidos de sus planes, seguidos de los franceses. Aquellos que no pertenecían, como se supone, a la familia de pueblos germanos, sino a una tribu céltica de Escandinavia, étnicamente diferente de los vikingos noruegos, suecos y daneses, se habían conquistado un ducado en el norte de Francia, la Normandía, que fue reconocido oficialmente por Carlos el Simple en el año 911. Por el Tratado de Paz pactado entonces en Saint-Clair-sub-Epte, el duque Rollón se bautizaba y aceptaba el cristianismo junto con su pueblo, cuya evangelización definitiva se dejaba en manos de la orden benedictina. No tardaron, pues, en florecer los monasterios de la Normandía y en quedar finalmente toda la nobleza normanda bajo las influencias de Cluny. 150 años después se comprobaban los efectos de la paciente labor de adoctrinamiento y acondicionamiento cultural realizado por los benedictinos. Los normandos estaban preparados para constituirse en un brazo ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. El Papa Golem Nicolás II, aquel que instituye la elección papal por parte de los cardenales, les entrega en el feudo al sur de Italia, al rey Roberto Guiscardo, la Apulia, Calabria y Sicilia, a Ricardo de Anversa, Capua. Corre el año 1059. 7 años después, en 1066, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se apodera de Inglaterra con la colaboración o traición desembozada
de la Orden Benedictina de la isla. Gracias a él, ingresan nuevamente en Inglaterra los miembros del pueblo elegido, que habían sido expulsados en el año 920 por el rey Knut el Grande, bajo el cargo de enemigos del Estado. El Papa es entonces el benedictino Alejandro II, pero los cerebros que dirigen la maniobra son los golem cluniacenses, Hildebrando y Pedro Damiano. Al sucederlo en el papado el mismo Hildebrando o Gregorio VII en 1073, una franja impresionante que desciende desde Irlanda abarca Inglaterra, Normandía, Flandes, Francia, Borgoña, Italia y concluye en Sicilia. Se halla sometida a la influencia directa de los golem de Cluny. Cabe agregar sobre Hildebrando un dato que no debe de ser jamás olvidado: su origen judío. Hildebrando, en efecto, era bisnieto de Baruch, el banquero judío que se convirtió al cristianismo y que fue cabeza de la familia Pierleoni, un linaje que influyó durante siglos en las elecciones papales. Gracias al dinero de los Pierleoni, por ejemplo, Hildebrando había logrado la elección de Alejandro II y apoyo para sus propios planes. Y la banca Pierleoni, por supuesto, era muy caritativa y su caridad, desde luego, tenía directo beneficiario: la congregación de Cluny, donde sus hermanos de raza y los golem preparaban el gobierno mundial del pueblo elegido. Poner a punto el plan de los golem demandará un ensayo preliminar. Esa prueba general de verificación de potencialidades será la primera cruzada. En 1078, Gregorio VII y la plana mayor golem reciben dos noticias simultáneas. La más importante es la que proviene de la Fraternidad Blanca, en la que los inmortales aprueban al fin el traslado a Europa de las tablas de la ley, ocultas durante 25 siglos en Jerusalén, en las proximidades del Templo de Salomón. La otra noticia viene del Imperio de Oriente, que está cercado por un poderoso despliegue militar de los turcos seldachuscos, quienes ya ocuparon Irán, Bagdad, Siria, Palestina, gran parte del Asia Menor y acaban de apoderarse de Jerusalén. Esas noticias deciden a los golem sobre la forma en que ensayarán sus fuerzas. Predicarán la cruzada, mas en principio esta no apuntará al objetivo principal, sino a uno secundario. Se divulgará la necesidad caballeresca cristiana de prestar ayuda a la Iglesia bizantina contra los turcos. Si ese llamado da resultados esperados, recién entonces se anunciará el deber de liberar a la Tierra Santa, y solamente si este último reclamo es obedecido, solo así se emprenderá la misión a Jerusalén para buscar la clave del Templo de Salomón. Porque ocurre que la recuperación del secreto del pueblo elegido no es fácil. Si estuvo oculto 21 siglos, no es porque nadie lo hubiese buscado y encontrado antes, sino porque su encubrimiento fue deliberado y cuidadoso y empleó técnicas esotéricas. Su localización actual exigiría el envío de un equipo de sacerdotes iniciados en la cábala acústica y numeral para leer y pronunciar correctamente las palabras que abrirían el cerrojo del secreto. Y ese equipo sí que debería ir en el momento justo, contando con la máxima seguridad, porque de esa operación dependería el éxito o fracaso de una estrategia planificada sistemáticamente durante 600 años. El sínodo de Clermont, en el año 1095, es empleado por el Papa Golem Urbano II, reciente prior de Cluny, para llamar a la guerra contra los infieles y liberar a la Iglesia de Oriente. Esta guerra es, explica Urbano II, una peregrinación de caballeros armados. Habría indulgencias especiales para todos los que tomasen la cruz, y tan complacientes estarán los cielos con la cruzada que luego sobrevendrá un extraordinario periodo de paz de Dios. Pedro el Ermitaño, un predicador popular,
reúne una multitud de 100.000 personas carentes de preparación militar y medios, la que pronto será exterminada. En el cambio, el ejército de los caballeros francos, flamencos y normandos causa la admiración de los Golem. Están alistados en él Godofredo de Bouillon, señor de la Lorena, con sus 2 hermanos, Balduino y Eustaquio, Roberto de Flandes, Roberto de Normandía, Raimundo de Tolosa, el señor normando de Italia, Bohemundo de Tarento y Tancredo. A este ejército se le podía solicitar de entrada la conquista de Jerusalén. Tras múltiples dificultades propias de la guerra contra un enemigo valeroso y religiosamente fanatizado, agravadas por las traiciones de los bizantinos, los cruzados consiguen conquistar Jerusalén en 1099, 3 años después de la partida de Europa. Se funda allí un reino cristiano del que Godofredo de Bouillon es el primer rey. Tras esa victoria, los Golem solo emplearán 30 años en ubicar las tablas de la ley y transportarlas a Europa. A partir de entonces comenzará la revolución del Gáulico o Gótico. Aquella fase del plan se desarrolló con varios movimientos paralelos. Por un lado, había que preparar un lugar adecuado para recibir las tablas de la ley, descifrar su mensaje y encontrar el modo de aplicar el conocimiento de la serpiente a la construcción de templos. Por otra parte, se debía despachar cuanto antes hacia Jerusalén el equipo de iniciados Golem que se encargaría de localizar el secreto. Y también habría que dar marcha de inmediato a la formación de la orden militar que sostendría la sinarquía financiera que prontamente se tendría que crear. Si tales movimientos culminaban en los objetivos propuestos por la Fraternidad Blanca, entonces no tardaría en sobrevenir el gobierno mundial del pueblo elegido y se cumpliría la voluntad del Dios Creador Uno. El monje benedictino Roberto recibió en 1098 la orden de retirarse a las inmediaciones de Citeaux en el año 1100. Apenas conocida la noticia de la toma de Jerusalén, el Papa Pascual II lo pone al frente de la abadía del Císter y le encomienda la reforma de la regla cluniaciense. Sobre la base de la Regula Monachorum de San Benito, él y su sucesor Alberico introducen cambios sustanciales con respecto a Cluny. Los monjes vuelven al trabajo manual, se insiste con más rigor en el ascetismo y la soledad, es decir, en el secreto, y se cambia la indumentaria. En adelante los cistercienses no emplearán el hábito negro clásico de los cluniacenses y benedictinos, sino uno blanco, semejante a la antigua túnica de los Golem de las Galias romanas y a la de los sacerdotes levitas que custodiaban en Israel el arca con las tablas de la ley. En el 1112 la comunidad está lista para recibir al grupo de iniciados que le dará su definitiva conformación. Son 31, entre ellos San Bernardo con 5 de su familia, todos Golem. Luego de 3 años de estudiar los detalles finos, San Bernardo se aboca a fundar el Claraval, región de la Champaña, feudo del conde Hugo, también de la familia Golem, un monasterio adecuado para conservar el secreto que llegaría de Oriente. Una vez terminado, con el pretexto de efectuar traducciones de textos hebreos, se convocan los principales rabinos cabalistas de Europa para colaborar en la tarea de descifrar las tablas de la ley. Extraña comunidad la de Císter y Claraval, integrada por Golem y judíos, mientras Europa entera se proclama cristiana frente a los pueblos infieles de Oriente. A la muerte de San Bernardo existían 350 monasterios cistercienses y al final del siglo XIII llegaban a 700 en Europa. De este modo se llevó adelante el primer movimiento. En cuanto a Cluny, no hay que creer que la fundación del Císter
y la expansión de la Orden del Temple le iban a restar algún poder. Prueba de ello es el enorme volumen de sus instalaciones, alcanzando en el siglo XIII como ejemplo, valga recordar que en 1245, con motivo del Concilio General de León, reunido por los Golem para excomulgar al emperador hiperbóreo Federico II, una numerosa comitiva acompañó al Papa en su visita a Cluny, donde fueron alojados cómodamente sin necesidad de que los monjes abandonasen sus celdas. Vale decir que poseía infraestructura como para alojar a un papa, un emperador y un rey de Francia, junto a todos los prelados y señores de sus cortejos. No crea que exagero, doctor Signagel. Además del Papa Inocencio IV, estaban allí los 2 patriarcas de Antioquía y Constantinopla, 12 cardenales, 3 arzobispos, 15 obispos, el rey de Francia San Luis, su madre Blanca de Castilla, su hermano el duque de Artois y su hermana, el emperador de Constantinopla Balduino II, los hijos del rey de Aragón y Castilla, el duque de Borgoña, 6 condes y un elevado número de señores y caballeros. Su biblioteca contaba con 5.000 volúmenes copiados por los frailes, aparte de los cientos de manuscritos, rollos y libros de la antigüedad que eran piezas únicas en Europa.